Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol del mediodía caía a plomo sobre la base militar mientras el general Marcus Thompson, con 4 estrellas brillando en su uniforme inmaculado, cruzaba el estacionamiento para llegar a su oficina. Su paso firme y seguro reflejaba años de disciplina y mando. Saludó con la cabeza a algunos oficiales, absorto en las notas de su tableta. De repente unas luces destellantes brillaron tras él. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, 2 policías municipales lo rodearon. «Señor, está arrestado», ordenó uno de ellos con tono cortante y condescendiente. Marcus, sorprendido, levantó las manos con calma. «¿Con qué fundamento?» «Soy el general Marcus Thompson del Ejército de los Estados Unidos». El policía se burló, ignorando deliberadamente sus palabras. «¿Sabes lo que es el respeto? Se gana». A pesar de su rango e insignias, el general fue esposado y conducido al vehículo policial. Los transeúntes murmuraban, algunos conmocionados, otros levantando sus teléfonos para grabar. Marcus mantuvo la calma, pero la ira le hervía por dentro. Sabía que este trato no tenía nada que ver con la ley. Dentro del vehículo sacó su teléfono seguro. Con una simple pulsación, una voz autoritaria respondió al otro lado: «Habla el Pentágono». Unos momentos después, la tensión aumentó en el coche patrulla. Los agentes, al darse cuenta de repente del garrafal error que acababan de cometer, intercambiaron miradas de pánico. El general Thompson, aún tranquilo, dijo lentamente: «Se arrepentirán de haber ignorado su rango y responsabilidad». En cuestión de minutos, lo que parecía un arresto de rutina se convirtió en una tormenta administrativa y legal que sacudiría a todo el departamento de policía. El general Marcus Thompson se había pasado la vida mandando con rigor y respeto. Pero nada lo había preparado para ser arrestado a plena luz del día, frente a civiles y sus colegas. Las esposas que le apretaban las muñecas solo reforzaron su determinación. Dentro del vehículo policial, reinaba un silencio denso. Los 2 agentes, visiblemente incómodos, intercambiaron miradas furtivas. Uno de ellos se aventuró a comentar: «Nosotros no sabíamos qué». Marcus lo interrumpió bruscamente con voz fría y serena: «No digas nada. Has violado el protocolo más básico. Me juzgaste antes de verificar quién era». El policía frunció el ceño. «Pero tú eres». «Soy el general Marcus Thompson, general de 4 estrellas, comandante de las Fuerzas del Este. Acaba de cometer un error que tendrá consecuencias». Marcus sacó entonces su teléfono seguro. Con solo pulsar un botón, se le abrió una línea directa con el Pentágono. «Habla Thompson», dijo con calma. «Necesito ayuda inmediata». Tras él, los policías palidecieron. Se dieron cuenta de que lo que creían que sería un arresto rutinario estaba a punto de convertirse en una catástrofe. El general, siempre sereno, sintió que su ira crecía, pero controló su tono. Cada palabra era calculada, cada gesto preciso. Sabía que su respuesta no sería física, sino administrativa y legal. La justicia, esta vez, sería despiadada. Afuera, los transeúntes seguían filmando. Las cámaras contarían una versión muy diferente de la que la policía quería ocultar. Y Marcus ya sabía que estos vídeos se convertirían en evidencia irrefutable. Cuando el coche se detuvo frente a la comisaría, Marcus se sentó derecho en el asiento, con la mirada penetrante, dispuesto a convertir esta humillación en una lección memorable para aquellos que pensaban que podían intimidar a un general negro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Apenas Marcus llegó a la comisaría, lo llevaron a una sala de espera aislada. Los agentes responsables de su arresto intentaron justificar sus acciones, pero su nerviosismo delataba su pánico. Marcus permaneció sentado con la espalda recta y la mirada fija en la puerta. Sabía que cada segundo contaba. Entonces volvió a coger su teléfono seguro y llamó a su asistente en el Pentágono. «Soy Thompson», dijo con calma. «Prepare el informe completo del incidente en mi oficina y avise de inmediato al inspector general de policía». Unos momentos después, la sala se llenó de un murmullo de sorpresa. Uno de los policías, temblando, susurró: «Ese es el general Thompson». Marcus se levantó lentamente, recorriendo la habitación con una mirada fría e implacable. «Quiero que se registre cada detalle de este arresto ilegal.
Cada cámara de vigilancia, cada testigo. Responderás por tus actos ante tus superiores y el público. El teléfono volvió a sonar. Era un alto oficial del Pentágono. En menos de 5 minutos, Marcus había desatado una cadena administrativa y legal que los atraparía. Los policías se dieron cuenta de que no tenían control. En el pasillo, los agentes que presenciaron el arresto comenzaron a susurrar entre ellos. La noticia del incidente se extendía rápidamente por la comisaría. Marcus sabía que la opinión pública estaría de su lado. La humillación que sufría se volvería en contra de quienes la habían causado. Al salir de la habitación para ser interrogado, Marcus dijo con calma: «Lo que acabas de hacer no solo es ilegal, sino también un insulto al honor y a la justicia. Prepárate para responder por cada acción, porque yo nunca olvido y nunca dejo que la injusticia quede impune». Por primera vez, los policías comprendieron que no se trataba de alguien débil ni fácilmente intimidante. Acababan de desatar la tormenta Marcus Thompson. Apenas se recibió la llamada del general Thompson, la oficina del inspector general de policía se sumió en el frenesí. El incidente acababa de cruzar el umbral del Pentágono, y cada detalle del arresto ilegal debía verificarse de inmediato. En la comisaría, llevaron a Marcus a una sala de interrogatorios, pero esta vez el ambiente había cambiado. Los agentes que lo esposaron guardaban silencio, con la mirada perdida. El pánico se reflejaba en sus rostros. Marcus permaneció sentado tranquilamente con las manos aún esposadas. «Sus acciones han sido grabadas por testigos y cámaras», dijo con voz gélida. «Todos los detalles serán comunicados a sus superiores. Tendrá que rendir cuentas». En ese momento un sargento irrumpió. «General Thompson. Yo recibimos una llamada del inspector general. Nos han pedido que preparemos un informe completo sobre el incidente». Marcus asintió lentamente. «Muy bien. Y asegúrate de que este informe refleje con precisión lo sucedido. No se debe omitir ningún detalle. Aprenderás lo que significa subestimar a alguien que consideras débil». Mientras tanto, en el Pentágono, los superiores de Marcus se enteraron del caso. Tanto la jerarquía militar como la civil fueron puestas en alerta de inmediato. Los policías, que creían poder actuar con impunidad, se encontraron repentinamente en una situación que jamás imaginaron. Marcus sintió que la tensión aumentaba, pero mantuvo el control. Sabía que la respuesta debía ser metódica, precisa y pública. La humillación que había sufrido no quedaría impune. «Pensaron que podían intimidar a un general negro», dijo con la mirada gélida fija en los policías. «Descubrirán que cada acción tiene consecuencias. Y créanme, serán severas». En los pasillos de la comisaría, los susurros se convirtieron en rumores. La policía acababa de cometer un grave error y el general Marcus Thompson iba a asegurarse de que no quedara impune. Marcus Thompson sabía que en el mundo moderno, la justicia no se impartía únicamente a través de oficinas e informes oficiales. Las cámaras y los teléfonos de los transeúntes habían captado todo el arresto. Esta evidencia debía aprovecharse al máximo. Sentado en la sala de interrogatorios, sacó otro teléfono seguro y contactó a su secretaria de prensa. «Preparen un comunicado oficial», ordenó con calma. «El incidente debe hacerse público en 30 minutos, con todas las pruebas visuales. No se debe omitir ningún detalle». Mientras tanto, los policías responsables de su arresto fueron citados ante sus superiores. Sus rostros pálidos delataban su pánico. La jerarquía, alertada por el Pentágono, ya empezaba a sopesar las consecuencias de un acto racista cometido a plena luz del día. La declaración oficial de Marcus se publicó en redes sociales y fue retomada por varios medios locales. El vídeo de su arresto circulaba en todas las plataformas, acompañado de un texto frío y veraz: un general de 4 estrellas había sido arrestado ilegalmente por agentes de policía y el Pentágono había intervenido para investigar. La opinión pública se indignó rápidamente. Los reclamos de respeto a la autoridad y a la justicia se multiplicaron. Marcus sabía que esta presión mediática era un arma poderosa. Los oficiales responsables estaban ahora bajo la lupa de la opinión pública, sus superiores y el sistema judicial. La tensión era palpable en la comisaría. Los agentes miraban las pantallas de televisión con la garganta apretada. Cada comentario en redes sociales, cada noticia, reforzaba la gravedad de su error. Marco, por su parte, mantuvo la calma.
Había transformado su situación personal en una demostración de justicia y autocontrol. La humillación que había sufrido ahora se volvía contra quienes creían poder hacerle daño. Pensaron que podrían arrestarme sin consecuencias, dijo fríamente a los policías. Ahora entenderán lo que significa subestimar a alguien que nunca se intimida. A la mañana siguiente el ambiente en la comisaría era sofocante. Los superiores de los agentes responsables del arresto habían convocado una reunión de emergencia. Marcus Thompson, aún bajo vigilancia, pero con libertad de movimiento, observaba con calma el desarrollo de la situación. En el Pentágono, el inspector general inició de inmediato una investigación interna. Todos los oficiales involucrados debían ser entrevistados, y todas las grabaciones de vídeo de las cámaras corporales y de vigilancia ya estaban siendo analizadas. Los errores y el racismo flagrante ya no podían ignorarse. En la comisaría, los agentes a cargo fueron llamados uno por uno para responder preguntas específicas. Sus miradas evasivas y sus vacilaciones delataban su nerviosismo. Las mentiras y justificaciones improvisadas solo empeoraron su situación. Marcus, informado de cada paso por su agregado de prensa y sus contactos en el Pentágono, permaneció impasible. Cada acción de la policía local, cada documento completado, cada testimonio recabado, servía a su estrategia, transformar la humillación inicial en un ejemplo público de justicia implacable. En los medios de comunicación, proliferaron los informes y análisis. Los comentaristas militares enfatizaron lo absurdo y grave que era arrestar a un general de 4 estrellas, mientras que la ciudadanía exigía sanciones severas contra los policías. La presión aumentaba inexorablemente. Marcus sabía que su paciencia y serenidad eran armas más poderosas que la ira. Dejó que el sistema y la opinión pública hicieran su trabajo, y ya se preparaba para atacar en otro nivel, la justicia militar y las carreras de los policías racistas. Toda acción tiene sus consecuencias, murmuró para sí mismo. Y quienes me subestimaron pronto comprenderán el poder de la justicia y la verdad. En los días siguientes, los policías responsables del arresto del general Thompson empezaron a sentir el peso de sus acciones. El miedo se había apoderado de ellos. Cada llamada, cada correo electrónico del Pentágono o del inspector general los ponía nerviosos. Dentro de la comisaría, sus colegas susurraban a sus espaldas. Algunos miraban las pantallas de sus ordenadores y vieron cómo los vídeos de los arrestos se hacían virales. Las redes sociales no dieron tregua, comentarios indignados, artículos analíticos e incluso exmilitares expresando su consternación. Marcus, por su parte, mantuvo la calma y la metodología. Sabía que el miedo y el pánico de sus adversarios eran aliados poderosos. Continuó coordinando cada paso con sus contactos en el Pentágono y dentro de la inspección policial. Cada informe de investigación, cada testimonio recopilado, fortalecería directamente su posición y debilitaría la de los policías racistas. Durante una reunión disciplinaria, los oficiales fueron confrontados con la gravedad de su error. Sus superiores los miraron con severidad, y el tono empleado no admitió excusas. Marcus, aunque físicamente ausente, dominaba la sala simplemente con la amenaza de sus intervenciones. Sus superiores comenzaban a considerar sanciones severas, suspensión, investigaciones disciplinarias exhaustivas o incluso el despido para algunos. Los policías comprendían que ahora estaban aislados, expuestos y vulnerables. En su oficina temporal en la comisaría, Marcus reflexionó un momento. Sabía que su respuesta debía ser contundente, no solo por él mismo, sino para enviar un mensaje claro de que el racismo y el abuso de poder nunca quedarían impunes, especialmente contra alguien de su rango. La tormenta que había desatado apenas había comenzado. Y los policías que creían tenerla bajo control se encontraban ahora en el centro de una vorágine de la que no saldrían ilesos. La presión sobre los policías responsables del arresto ilegal se estaba volviendo insoportable. Marcus Thompson, siempre sereno y metódico, veía cómo cada movimiento de sus adversarios resultaba contraproducente. Ahora tenía el control total de la situación, no mediante la fuerza, sino a través de la verdad y la opinión pública. Los medios de comunicación militares y civiles informaron con precisión sobre el incidente. Un general de 4 estrellas había sido arrestado sin justificación por policías racistas. Las imágenes captadas por testigos, junto con las declaraciones oficiales del Pentágono, hicieron imposible cualquier intento de minimizar el asunto. En la comisaría, los agentes fueron interrogados continuamente.
Cada mentira, cada contradicción en sus declaraciones, reforzaba la acusación en su contra. Marcus, informado en tiempo real por sus contactos, sabía exactamente qué pruebas destacar para maximizar el impacto. En una conferencia de prensa organizada por su equipo, Marcus se mostró impresionantemente tranquilo. Explicó los hechos con hechos, enfatizando la importancia de respetar la autoridad, la justicia y la disciplina. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada frase mesurada, transformó la humillación sufrida en una demostración de poder y control. Los policías, conscientes de que sus carreras estaban en juego, ya no podían ceder. Sus superiores comenzaron a preparar severas sanciones, suspensiones inmediatas, investigaciones disciplinarias exhaustivas y, para algunos, el despido directo. Marcus sabía que esto no era solo una victoria personal, era un mensaje para todos aquellos que creían que podían abusar de su poder y posición para intimidar o humillar a otros. La justicia, cuando se aplica correctamente, es implacable. En el silencio de su oficina temporal, Marcus se permitió una leve sonrisa. La humillación inicial se había convertido en triunfo, los policías racistas estaban ahora atrapados por sus propias acciones, y la verdad salía a la luz. En las semanas siguientes, la maquinaria administrativa y mediática puesta en marcha por Marcus Thompson alcanzó su punto álgido. Los policías responsables de su detención ilegal se enfrentaron a los resultados de la investigación interna. Las pruebas eran abrumadoras: vídeos, declaraciones de testigos, informes contradictorios e incluso sus propias confesiones. Sus superiores, incapaces de hacer la vista gorda, anunciaron las primeras sanciones. 2 oficiales fueron suspendidos de inmediato, a la espera de una decisión definitiva sobre su despido. Los demás fueron sometidos a exhaustivas investigaciones disciplinarias. La reputación que creían intacta quedó destruida en tan solo unas semanas. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían cubriendo la historia. Las imágenes y declaraciones de Marcus habían desatado una auténtica ola de indignación pública contra los abusos de poder y el racismo institucional. Voces militares y civiles elogiaron su compostura y estrategia, mientras que los policías racistas fueron presentados como ejemplos a evitar. Marcus, por su parte, había recuperado su dignidad y autoridad completamente intactas. Cada paso del contraataque había sido planeado y ejecutado con precisión. Lo que había comenzado como una humillación pública se transformó en un triunfo moral y profesional. Durante una ceremonia informal en su oficina, sus colegas militares lo felicitaron por su manejo ejemplar de la crisis. Marcus los miró con calma. La disciplina y el respeto no son privilegios, son obligaciones, dijo. Y quienes lo olvidan terminan pagando las consecuencias. Afuera, los policías racistas comenzaban a enfrentar las consecuencias personales y profesionales de sus acciones: reputación arruinada, carrera comprometida y una dolorosa lección sobre el poder de la verdad y la justicia. Marcus, de pie junto a la ventana de su oficina, contemplaba la ciudad. Sabía que esta victoria lo trascendía todo. Era un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden enfrentarse a la verdad, y que la injusticia, si no se combate, siempre acaba perjudicando a quienes la cometen. Con la destitución de los policías racistas y las sanciones impuestas, toda la comisaría experimentó un profundo cambio. El miedo inicial de los agentes dio paso a una nueva conciencia: nadie estaba por encima de la ley, y todo abuso de poder podía tener consecuencias irreversibles. Marcus Thompson, por su parte, reanudó su rutina militar, pero el incidente sentó un precedente contundente. Sus acciones enviaron un mensaje claro: el racismo y la intimidación jamás serían tolerados, ni siquiera en instituciones destinadas a proteger y servir. Se organizaron sesiones de capacitación y concienciación en la comisaría. Los supervisores utilizaron el caso como ejemplo concreto de lo que se debía evitar. Los jóvenes agentes, antes intimidantes y a veces arrogantes, comenzaron a reflexionar sobre su comportamiento. Invitado a dar conferencias sobre disciplina e integridad, Marcus se convirtió en un símbolo de justicia y autocontrol. Su experiencia demostró que el poder no reside en la fuerza bruta, sino en la estrategia, la paciencia y la valentía moral. En la calle, quienes filmaron el arresto y compartieron los vídeos siguieron recibiendo mensajes de agradecimiento. El general había transformado una injusticia personal en una victoria colectiva, y la historia se convirtió en un caso paradigmático sobre cómo abordar el racismo institucional. Para Marcus, este caso no fue solo una victoria personal, sino una lección para todos: incluso frente a la arrogancia y la injusticia, la verdad y la justicia siempre terminan triunfando.
Unos meses después del incidente, la comisaría había cambiado. El miedo y la arrogancia habían dado paso a un nuevo respeto por la disciplina y la justicia. Los agentes responsables del arresto racista vieron sus carreras arruinadas, algunos fueron despedidos, otros trasladados o suspendidos, cada uno soportando el peso de sus actos. Marcus Thompson reanudó plenamente sus funciones militares, pero sabía que su papel ahora iba más allá del mero mando. Se había convertido en un símbolo viviente, alguien que con calma, estrategia y valentía, podía transformar la injusticia en una lección universal. En una ceremonia de reconocimiento, sus colegas militares y civiles lo felicitaron. Ha demostrado que la dignidad y la justicia no dependen del miedo ni de la fuerza, dijo un general. Marcus asintió humilde pero decidido. La justicia es una responsabilidad, no un privilegio. Y todos deben rendir cuentas por ella. Afuera, la ciudad y los medios de comunicación seguían informando sobre la historia, ya no como un escándalo, sino como un ejemplo inspirador. Jóvenes oficiales, ciudadanos e incluso policías novatos tomaron nota. La arrogancia y el racismo tienen un precio, pero la verdad y la justicia siempre triunfan. Marcus, de pie ante su escritorio, contempló la ciudad por última vez. La humillación que había sufrido se había transformado en un triunfo duradero. Sabía que sus acciones no cambiarían el mundo de la noche a la mañana, pero habían allanado el camino para una cultura de responsabilidad y respeto. En la calma restaurada de su oficina, murmuró para sí mismo. Quienes subestiman la justicia siempre terminan pagando el precio. Y quienes la respetan pueden marcar la diferencia. Así termina la historia de un general de 4 estrellas, detenido por policías racistas, pero que consiguió convertir una humillación en una contundente victoria, dejando una lección imborrable para todos.